All right, gracias por la pregunta. Entonces, estamos hablando de una situación un poquito diferente, ¿no? Que es común, aunque eso lo vemos a menudo. Entonces, es una situación donde hay padres que eran mexicanos que vivían en este país indocumentados y regresaron a su país, ¿ok? Y ahora, pero cuando vivían aquí, tuvieron un hijo ciudadano americano, pero el hijo también reside en México con sus padres y ahora está cumpliendo 18 años. 21, perdón. Ok, esa era el primer detalle. Entonces ya cumplió 21. Ok, súper pregunta. Ok, entonces, primero comencemos con eso. ¿Qué es lo que dice esa ley de los años 60, ¿no? Que hubo un cambio significativo en el año 96. Debemos charlar de eso, ¿ok? Porque en el año 96, que en sí el 1 de abril del 97 es cuando ya estuvo en vigencia esa ley, se construyó un sistema de castigos, ¿ok? De castigos. Y hay el castigo permanente también que tenemos que charlar un poquito, ¿ok? Entonces, si tú entras a este país indocumentado, ¿ok? Y te quedas en este país más de 6 meses indocumentado, bajo la ley, aunque no tengas una orden de deportación, ¿ok? Tenés un castigo de 3 años. Y si te quedas más de un año indocumentado en este país, tenés un castigo de 10 años, ¿ok? Aunque nunca veas a un juez, y eso es súper importante. Entonces, el problema más común que vemos con las personas mexicanas es que se le hace muy fácil entrar y salir, ¿ok? Entrar y salir indocumentado, ¿ok? Entonces, esa misma ley dice que si tú tuviste en este país, entraste indocumentado, te quedaste indocumentado por lo menos 6 meses o más, entonces obtuviste o el castigo de 3 años o de 10 años y después saliste, ya te autocastigaste. Bajo la ley ya estás castigado. Tenés que esperar afuera 3 o 10 años y después pedir un perdón y regresar. Pero después que reentran sin cumplir ese castigo, estoy hablando en general, si reentras después de ese castigo y otra vez entraste indocumentado y otra vez te quedaste más tiempo, eso es un castigo permanente. Pero nadie me paró en la frontera. ¿Cómo van a saber? Okay, la pregunta más común, ¿right? Bueno, cuando uno llena una planilla, uno tiene que poner todas sus entradas y salidas y firma jurando que todo lo que está en esa planilla es verdad, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo van a saber? Porque sos una persona honesta, ¿right? Y estás jurando. Pero además de eso, por supuesto, siempre hay comprobantes, ¿ok? Aunque nadie te paró. Viviste aquí, pagaste impuestos, te pararon por no licencia, tuviste hijos, o sea, siempre hay comprobantes. Y cuando saliste, te casaste, vendiste una propiedad, siempre hay comprobantes. Y eso es si nadie te paró en la frontera, porque por supuesto también hay muchos casos donde hay múltiples paradas en las fronteras, ¿ok? Entonces yo sé que eso no es tu caso, pero nomás para dar la oportunidad. Entonces digamos que ellos solamente tienen una entrada indocumentada y solamente tienen una estadía indocumentada, pero fue por más de 6 meses, ¿ok? Entonces tienen un castigo. Entonces digamos que es el castigo de 10 años, ¿ok? Entonces, pero ya han salido voluntariamente sin tener ningún contacto con inmigración. Entonces ya, si ya han estado afuera 15 años, eso quiere decir que ya han cumplido su castigo, ¿ok? Entonces la idea es esta. Ya tienen un hijo de 21 años que es ciudadano americano y ellos ya quieren pedir. Bueno, si el hijo lo pide, número 1, la edad. Ya me dijiste, tiene 21 años. Es después de los 21 años que un hijo puede pedir a su padre, ¿ok? Entonces, cuando van por ese proceso, es un proceso consular y cuando tengan la entrevista en el consulado, van a tener que probar que han cumplido su castigo. Y la manera de probar, porque el cónsul va a estar muy cínico. Ustedes no han cumplido, ustedes han estado entrando y viniendo. Entonces uno va a tener que tener buenos comprobantes que sí se han mantenido en México sin regresar y que sí han cumplido su castigo, ¿ok? Pero me dijiste el detalle más importante. El muchacho no está viviendo aquí, está viviendo allá. Entonces, ese va a ser el problema, ¿ok? Para un solicitante hacer ese tipo, o sea, el hijo, tiene que estar, su sede, su residencia, tiene que estar viviendo físicamente dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que hacer un patrocinio financiero, ¿ok? Entonces, ese patrocinio financiero
que en inglés se dice el affidavit of support, tiene que demostrar que sus ingresos es suficiente para dar la garantía al gobierno que el inmigrante, sus padres, no se van a convertir en carga pública. Y parte de ese affidavit of support es demostrar que está viviendo aquí. ¿Okay? Entonces, si él no está viviendo aquí, que yo dijera que es por lo menos 6 meses del año, ¿okay? Para poder hacer un buen alegato, va a tener dificultad con el patrocinio financiero. Entonces, va a parecer que todo está aprobado, va a tener su entrevista, pero cuando ya toque someter esos documentos, van a ser rechazados si él no está viviendo aquí. Entonces, típicamente lo que hacemos, nos juntamos con la familia y creamos una estrategia donde ese joven puede reintegrarse a los Estados Unidos, comenzar a trabajar aquí, mudarse aquí, comenzar a establecer su sede, su residencia aquí para poder pedir a sus padres. Gracias por mirar nuestro video. Nos está mirando en YouTube, entonces por favor hágale like al video. Pero mejor suscríbase a nuestro canal para recibir la última noticia de inmigración. Una vez más, Pablo Hurtado, abogado de inmigración.